Universidad de Cartagena y como siempre en estos martes del mes de abril, por la gentil apoyo del Hospital Santa Clara y del director de la unidad de cuidado intensivo, el doctor Guillermo Ortiz Luis, vamos a continuar con estos temas de ventilación mecánica y en el día de hoy el doctor Oscar Cogiño Ibarra nos va a hablar sobre winning en pacientes de alto riesgo. El doctor Cogiño Ibarra es médico internista y actualmente fellow de medicina clínica y cuidado intensivo de la Universidad del Bosque y del Hospital Santa Clara. Doctor Cogiño, muchas gracias y somos todos oídos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Quiero confirmar que todos están viendo la pantalla. Sí, se ve la pantalla. Listo, bueno, muchas gracias. Entonces, el tema de hoy que vamos a abordar es WIN en pacientes de alto riesgo. Y a manera de introducción, traigo a colación este paper observacional de Lancet Respiratorio Medicina Crítica, en el cual vemos la importancia de la extubación. Resulta que aquí podemos dividir los pacientes en una situación temprana, intermedia y una tardía, la cual es posterior a 7 días. Y si nos fijamos en esta gráfica, podemos ver que las reintubaciones son más altas en aquellos pacientes en los cuales se da una extubación tardía. Y esto se ve directamente relacionado con la mortalidad. A manera de conclusión, podemos ver que los pacientes, entre más temprano se haga la extubación, podemos inferir que tienen menor tasa de reintubaciones, lo cual se va reflejado en menor tasa de mortalidad. Por lo tanto, es adecuado decir que debemos extubar los pacientes de manera temprana para impactar directamente la mortalidad y otras complicaciones asociadas. Asimismo, podemos decir que también así como es bueno extubar, también vamos a tener algunas reintubaciones, las cuales pueden darse tanto en los pacientes tempranos como en pacientes que se realiza extubación tardía, pero más en aquellos en los cuales se da una extubación tardía. Y miren acá que en este mismo paper podemos observar que hay factores en los cuales podemos intervenir para avanzar en esa situación temprana. Entonces, hay factores propios de la enfermedad o la patología del paciente, como son, por ejemplo, el trauma, la cirugía urgente, pacientes que tengan uso de bloqueadores neuromusculares, pero aquí hay uno muy importante y es la sedación profunda. Entonces son factores en los cuales nosotros podemos impactar, los cuales pueden disminuir el tiempo de ventilación mecánica y con todos los desenlaces que hemos comentado. En este paper también del WinSafe, un emulador de WinSafe, en el cual lo que hacemos es que se someten los pacientes a una ventilación asistida versus ventilación controlada de manera temprana versus de manera tardía. Entonces, dentro de las primeras 24 horas se les inició ventilación asistida versus aquellos que después de las 24 horas se le inició la ventilación asistida y como lo podemos ver acá, la incidencia acumulativa de extubación exitosa es más alta en aquellos pacientes a los cuales se les llevó a un inicio de la ventilación asistida de manera temprana, es decir, dentro de las primeras 24 horas. Eso manera de introducción. Y posteriormente, entonces, vamos a hablar vamos a clasificar el winning por unas etapas. Entonces, las etapas que yo planteo acá para abordar el winning son las siguientes. Una etapa inicial que es el screening, una etapa secundaria que es las pruebas confirmatorias y después la terapia de prevención. ¿A qué se refiere? Entonces, el screening es en el cual vamos a mirar los factores de riesgos asociados para los cuales podríamos nosotros pensar que los pacientes pueden tener una mayor tasa de fracaso en la extubación. Y el screening también tiene otra parte y es en el cual nosotros identificamos qué paciente va a ser llevado a una prueba confirmatoria. Es decir, cuando el paciente que está en ventilación mecánica cumpla con ciertos requisitos propios de su control de la patología, sean variables hemodinámicas, sean variables de resolución de la enfermedad que lo llevó a la intubación, nosotros podríamos, bueno, y que tenga ciertas condiciones ventilatorias, podríamos llevarlo a ese screening sobre el cual decimos lo vamos a llevar a una prueba de ventilación espontánea.
o prueba de respiración espontánea como prueba confirmatoria. Ya posteriormente, cuando el paciente logramos realizar esa prueba de respiración espontánea y el paciente pasa la prueba de respiración, vamos a implementar una terapia preventiva. Esta terapia preventiva básicamente está dada por dos. Es una terapia preventiva que puede ser, cánula nasal de alto flujo y ventilación mecánica no invasiva, y ventilación mecánica no invasiva alternada con cánula nasal de alto flujo como terapias posteriores a la extubación como prevención para evitar el fallo de la ventilación, de la extubación. Entonces, en este paper del doctor Rodríguez, en el cual se plantea un modelo de 3, de 4 y de 11 factores. Este modelo, como lo vemos inicialmente, los primeros 3 factores y que han sido identificados como posibles predictores de riesgo para el fallo de la extubación son la de mayor de 65 años, la enfermedad cardíaca y la enfermedad pulmonar crónica. Después se planteó un modelo de 4 factores al cual se le adiciona la ventilación mecánica prolongada, más de 7 días, y posteriormente el modelo de 12 factores, que son los parámetros que ustedes ven aquí representados en esta diapositiva. Resulta que se hizo un análisis capa, un análisis Youden, y se evaluó cabeza a cabeza esos 3 modelos, de los 3 factores, 4 factores y 11 factores, evidenciando que tiene una sensibilidad y una especificidad muy baja, un valor predictivo positivo muy bajo y un valor predictivo negativo alto. Y el índice de capa y de Youden fueron muy similares en los 3, lo cual quiere decir que el modelo de 3 factores, 4 factores y de 11 factores no tiene ninguna relación el uno sobre el otro, es decir, ninguno es mejor que el otro. Por lo tanto, podríamos decir que no existe ningún modelo predictivo de factores de riesgo que nos haga inclinar hacia que hay uno específico que prediga, de manera efectiva el riesgo en la falla de la extubación. Pero de aquí podríamos inferir que el hecho de que tenga un valor predictivo negativo alto nos dice que aquellos que no tengan, por ejemplo, ningún factor de riesgo podrían fracasar menos o que van a tener mayor tasa de éxito en la extubación. Y para seguir evaluando digamos, este esquema de factores de riesgo, digamos, este paper, este map, es una revisión sistemática, un map, en el cual miramos que a partir del 2020 se viene presentando aumento exponencial de la cantidad de escritos y de paper que tenemos, en la cual se evalúan esquemas predictivos de falla de la ventilación. Entonces, miren acá, en las cuales vimos todos los que se han evaluado. Entonces, por ejemplo, fallo en la extubación asociado a variables bioquímicas, a variables hemodinámicas, a variables de la mecánica ventilatoria. Y a manera de resumen nos generan este mapa de colores en la cual en primera instancia nos muestran el índice de Jan y Tobin con 31 papers de más de 60 pacientes, y siendo este el que más se utiliza, el que más evidencia tiene, miramos acá que el consenso no lo recomienda como herramienta predictiva para determinar fallo en la extubación en los pacientes. Lo que quiere decir que los factores de riesgo se vuelven un constructo que no predicen de manera acuciosa qué pacientes van a, a fallar la extubación. Por lo tanto, no contamos con una herramienta actual que nos diga qué factores inciden directamente en el riesgo de fallo a la ventilación, a la extubación del paciente. Eso a manera de el esquema que planteamos, el screening, ¿cierto? Por otra parte, entonces, vamos a mirar que ya teniendo el screening de los factores de riesgo, vamos a mirar qué pacientes van a ser llevados a una prueba de respiración espontánea. Entonces, aquí tenemos el paper del doctor Andrés Esteban, ¿sí? Del grupo de Brasil, en el cual aquellos pacientes que tengan una P2 mayor de 60, un PIB menor de 5, y una FI2 menor de 40 eran llevados a prueba de respiración espontánea. Entonces, esas pruebas de respiración espontánea son básicamente 2, que puede ser la prueba tubente y la prueba de presión o la prueba de presión soporte.
Y miremos acá que en este paper nos muestran que 54 pacientes del grupo de tubo en T fallaron la prueba de respiración espontánea, mientras que solo 33 pacientes del grupo de presión soporte fallaron la prueba de respiración espontánea, lo que quiere decir que más pacientes en prueba de respiración espontánea con presión soporte pasan la prueba y por lo tanto serán llevados a extubación, con una tasa de reintubación similar o igual, lo que quiere decir que esta prueba de respiración espontánea en presión soporte es más hábil para extubar los pacientes de manera temprana sin una mayor tasa de reintubación. Seguidamente, miramos acá en este paper de doctor Fernández, en el que lo que realizan es, ya sabiendo que la prueba de respiración espontánea tuvo en T y de presión soporte durante 2 horas, no tienen diferencias significativas en la tasa de reintubación, lo llevan a la prueba de respiración espontánea con presión soporte a 30 minutos, mientras que la prueba de respiración espontánea con tubo en T a 2 horas. Y como conclusión grande, a manera de este paper, podemos identificar que 30 minutos son equivalentes a 2 horas. Por lo tanto, si hacemos una prueba de respiración espontánea de presión soporte de 30 minutos, nos va a permitir extubar los pacientes mucho más rápido, de manera más temprana en comparación con la otra prueba o con más tiempo de la misma prueba de presión soporte. Y nuevamente, volviendo a traer a colación, siempre tener en cuenta el screening, es decir, qué paciente vamos a llevar a prueba de respiración espontánea, como lo podemos ver aquí en rojo, una saturación de oxígeno mayor de 90%, la mayoría prefirió un PIB promedio entre 5 a 6, ¿sí? Y una P2 mayor de 60. Entonces, a manera de conclusión, lo que acabamos de decir. Posteriormente, miremos acá que la prueba de respiración espontánea con presión soporte en 30 minutos en comparación con la prueba de respiración espontánea de tubo en T, tiene una tasa de reintubación muy similar cuando lo hacemos 30 minutos a 2 horas, de 59 para los 30 minutos de presión soporte y de 58 para el tubo en T. Y con una tasa de extubación exitosa mayor en la prueba de respiración espontánea con presión soporte. Nuevamente confirmando los datos que ya habíamos hablado previamente. Y aquí miremoslo también que el grupo del doctor Tile lo que hace es que realiza la prueba de respiración espontánea con presión soporte, tuvo una tasa más alta de extubación a las 24 horas, 77.7 versus 72.2% a los 7 días, y con una tasa de reintubación similar, lo que quiere decir que es más efectiva para extubar los pacientes de manera temprana en las 24 horas. Aquí lo que hizo fue que colocó tiempo de 1 hora para cada uno de ellos, lo que quiere decir que pues es muy similar el tiempo y por eso la mayoría de recomendaciones nos dicen que 30 minutos a 1 hora de tiempo la prueba de respiración espontánea con presión soporte. Este network meta-análisis que traigo a colación del Critical Care, lo que nos hace es que nos muestra como la mejor evidencia cuál de las pruebas de respiración espontánea es la mejor con un alto y un moderado grado de certeza. Entonces miremoslo acá, que las que más grado de certeza tienen para ser exitosas en el momento de la prueba de respiración espontánea es la presión soporte con compensación de tubo y la cánula nasal de alto flujo. Pues la cánula nasal de alto flujo lo que hacen es que le colocan una interfase, desconectan el ventilador y lo conectan el paciente, el tubo a la cánula nasal de alto flujo, y si pasa la prueba de respiración espontánea, nuevamente lo extuban y lo llevan a cánula nasal de alto flujo posterior. Entonces, viéndolo acá, básicamente afirmamos o seguimos en el plan de pensar que la prueba de respiración espontánea con presión soporte es la que tiene el mayor grado de certeza para una extubación exitosa. Y más adelante, entonces, miramos acá este paper de JAMA del 2021, en el cual miramos en 120 unidades, 124, 142 unidades de cuidado intensivo en más de 90 países, cuál es la estrategia que más se usa. Y miremos acá que hay una gran heterogeneidad
con respecto a las estrategias. Entonces, miren que 49% presión soporte con PIB, tuvo entre 25%, CPAP del 10% y presión soporte sin PIB 9.5%. E incluso, pues, no le parecería un poco extraño que a pesar de que una evidencia haya un poco más fuerte con respecto a la prueba de respiración espontánea con presión soporte, hay sitios en los que no se usa ninguna prueba de respiración espontánea. A manera de otra herramienta que podríamos utilizar para evaluar la susceptibilidad de éxito de una extubación. Este paper me pareció muy bueno porque es un paper muy fisiológico en el cual miramos TIE y si revisamos aquí hacia la figura de la izquierda, miramos las áreas ventrales y las áreas dorsales. En el momento en el que hay una mejor distribución, ¿cierto? La diferencia ventral dorsal absoluta es de 0, quiere decir que hay una distribución homogénea del volumen. Esto, digamos lo que desde el punto de vista fisiológico, quiere decir que el diafragma está haciendo una adecuada distribución de ese volumen respiratorio y por lo tanto la diferencia absoluta va a ser de 0. Pero si miramos aquí en la otra gráfica en la cual la distribución es más ventral, si lo podemos ver acá todos, con una diferencia de distribución absoluta ventral dorsal del 56%. Esto nos podría indicar a manera fisiológica que el diafragma podría no estar trabajando de manera adecuada y no pueda de pronto pues pasar una prueba de respiración espontánea y no hacer el esfuerzo suficiente al momento de la extubación. Pero mire que eso se relaciona aquí en esta gráfica en la cual vemos que a los 2 minutos, a los 5 minutos y a los 10 minutos de prueba de respiración espontánea, este modelo nos puede ayudar a predecir que los pacientes van a tener una liberación exitosa. Entonces, miren que cuando la diferencia absoluta ventral dorsal es de 10, aquí una tasa o una liberación exitosa de 40, mientras que cuando la diferencia absoluta ventral dorsal es de 30, de 40 o de 50, hay una falla en la liberación de la ventilación. Entonces, a manera de análisis de este paper, miramos que a los 2 minutos, incluso, que esto es lo bonito de este paper, que de manera temprana nos ayuda a predecir qué pacientes podrían ser exitosos a extubación con un área bajo la curva de 0.82 a los 2 minutos, incluso del análisis. Bueno. Entonces, hasta ahora, digamos lo que ya hemos hecho un screening de los pacientes que van a ser llevados a una prueba de respiración espontánea. Hemos mirado qué pacientes pasan esa prueba de respiración espontánea y cuáles van a ser llevados a extubación con qué nivel de evidencia. Pero hay un grupo especial de pacientes y es que son los pacientes de alto riesgo o de muy alto riesgo para la extubación. Aunque ya arriba hemos dicho que no hay un esquema predictivo exacto que nos diga cuáles son los de alto riesgo, en este paper hacen el esquema de 4 factores y miran que estos pacientes o ya habían fallado la extubación o habían tenido una prueba de respiración espontánea negativa, y en estos pacientes no hay una diferencia significativa entre la ventilación mecánica no invasiva y la cánula nasal de alto flujo, con una mortalidad que tampoco se separan las curvas. Por lo tanto, no hay diferencias que podamos hablar significativas en este paper. Más adelante lo que hace el doctor Tael nuevamente es que combina la cánula nasal de alto flujo con ventilación mecánica no invasiva y solo cánula nasal de alto flujo en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de falla en la extubación. Y como podemos observar aquí, el factor determinante es la ventilación mecánica no invasiva. Quiere decir que en esos pacientes que nosotros identifiquemos que pueden ser de alto riesgo para la falla en la extubación, deberíamos o podríamos utilizar esta estrategia de cánula nasal de alto flujo alternada con ventilación mecánica no invasiva para reducir el riesgo de reintubación. Pero aparte de eso, si nos fijamos, en la mayoría de estudios excluyen ciertos pacientes como de riesgo. Entonces, ¿cuáles son esos? Los pacientes obesos y los pacientes con hipercapnia. Y este paper en el subgrupo, en el análisis de subgrupos, nos discrimina a aquellos pacientes que tienen un CO2 alto de 45 y un CO2 normal. Entonces, mire que
cómo la ventilación mecánica influye de manera directa en la curva. Entonces, estas dos curvas se separan, lo que quiere decir que la ventilación mecánica no invasiva tiene un importante efecto en aquellos pacientes que tienen CO2 alto. Y eso podría ser un determinante en aquellos pacientes, por ejemplo, epocosos, en los cuales uno podría pensar que si lo estuvamos con un CO2 alto, quiere decir que la exacerbación aún no está resuelta, porque el punto de presiones iguales todavía estaría muy distal y el riesgo es mucho más alto. Entonces, sería para aquellos pacientes, tener consideración de aquellos pacientes que tienen un CO2 alto, esta estrategia de ventilación mecánica no invasiva alternada con cánula nasal de alto flujo tiene una importante significancia estadística. Otra terapia en aquellos pacientes o otra opción terapéutica en aquellos pacientes que tienen hipercapnia es la remoción extracorpórea de CO2 y a manera pues, de adyuvancia sería en este paper, en el BEN-AVOID, en el cual podemos ver que hay menor tasa de intubación y mayor tasa de extubación temprana en aquellos pacientes que fueron sometidas a remoción extracorpórea de CO2 con respecto al cuidado estándar. Bueno, y seguiría el otro grupo que habíamos hablado. Entonces, habíamos hablado ya de los pacientes que tienen CO2 alto, estamos hablando ahora de los pacientes que tienen obesidad. Entonces, aquellos pacientes que tienen obesidad, se planteó esta terapia que es la ventilación mecánica no invasiva o humidificada. Y si nosotros miramos la gráfica, este es un del respiratorio de medicina crítica, en el cual miramos la gráfica que no hay una diferencia significativa en la tasa de reintubación en pacientes obesos cuando los llevamos a ventilación mecánica no invasiva o humidificada con respecto a la cánula nasal de alto flujo, según la curva. Pero digamos lo que eso no está tan claro porque si hacemos aquí el reanálisis, la reintubación en ventilación mecánica no invasiva fue 23.6% versus 33% en la cánula nasal de alto flujo. Siempre es un 10% de diferencia en la cual pues nosotros podríamos ver que algunos pacientes podrían ver beneficiados. Entonces de pronto no es tan cierto que no se beneficien o que no haya una cierta ventaja de la no invasiva con respecto a la cánula de alto flujo en esos pacientes obesos. Y para concluir este tema de los pacientes obesos, miren acá el estudio de Tile del doctor De Jong y el doctor Hernández, que fue el que acabamos de ver. Miren que los pacientes que eran sometidos a ventilación mecánica de alto flujo, que son ventilación mecánica no invasiva, perdón, que son los que están aquí graficados en negro, ¿cierto? Con respecto a los pacientes que eran sometidos a cánula nasal de alto flujo, es menor la tasa de reintubación en los tres papers. Entonces, a manera de conclusión, podríamos decir que sí hay mayor beneficio de la ventilación mecánica no invasiva o modificada en aquellos pacientes obesos para evitar la reintubación. Y por último, este paper cuando llevamos al paciente a prueba de respiración espontánea, eh, en la cual esta estrategia de nuevamente, después de que pasan la prueba de respiración espontánea, llevarlos a modo controlado a los parámetros previos que tenía el paciente antes de someterlo a prueba de respiración espontánea, disminuye también la tasa de reintubación. Entonces, por ahora, este es lo que tenía preparado para hoy. Como resumen, entonces, primero, estratificar o definir los criterios de riesgo para los pacientes, luego definir los criterios de aquellos pacientes que van a ser llevados a prueba de respiración espontánea, después de que el paciente pasa la prueba de respiración espontánea, establecer estrategias directas para prevenir la reintubación. Muchas gracias, quedo atento a preguntas.